Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia, ahora que se va normalizando todo, también la propia vida, más a partir del sábado, del día 26, y poco a poco irán mejor las cosas. Estamos para dar cuenta de la reunión de la Comisión Permanente que ha tenido lugar este martes y miércoles aquí en Madrid, la reunión habitual del mes de junio de la Comisión Permanente. Y para dar cuenta de estos trabajos que se han realizado, está con nosotros, como es habitual, el secretario general de la Conferencia Episcopal, obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello. Buenos días y feliz día de San Juan. También hablando de felicitaciones, me vais a permitir que comience haciendo una felicitación a Jesús Bastante por su libro Santiago en el fin del mundo, presentado ayer, y también a José Chovera por su libro La senda de la reputación, cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia, libro que se presentará esta tarde, ¿no? También. Entonces, recuerdo que nuestra última rueda fue el día del libro y hablamos de otros libros, pues no está mal, ¿no? Todo lo que sea contribuir desde la escritura de textos, pues no cabe duda de que contribuye al bien, ¿no? En esta comisión permanente recientemente celebrada, hemos dedicado un tiempo a estudiar la puesta en marcha del itinerario del próximo Sínodo de los Obispos. Después de celebrada nuestra asamblea plenaria, es cuando ha venido ya la convocatoria que a través de la Secretaría del Sínodo ha hecho el Papa Francisco a toda la Iglesia Católica, extendida por toda la tierra, de participar en este itinerario sinodal, precisamente sobre la Iglesia que camina junta, ¿no? Sobre la Iglesia en camino, sobre la Iglesia como sínodo, como les gusta decir a los hermanos orientales, ¿no? En ese sentido, hemos podido compartir lo que hasta ahora nos ha llegado de la Secretaría del Sínodo. Hemos tomado la decisión de formar también el equipo que dentro de la Conferencia Episcopal pueda ayudar y, sobre todo, pueda recoger las aportaciones de las diócesis y preparar la asamblea presinodal que celebraremos en Madrid en principio ya hemos reservado una fecha, el próximo 30 de abril, que es el último día del plazo que se nos da en el cronograma del sínodo, para poder tener un encuentro los obispos de España con un representante no eclesiástico de cada una de las diócesis de España, para poder tener un diálogo en el que sobre el resumen que se haya realizado de las aportaciones de las diócesis, poder hacer nuestra propia reflexión, y esa reflexión está prevista en el propio itinerario sinodal, que se incorpore a las aportaciones de las diócesis, congregaciones, comunidades que son convocadas a participar en este itinerario sinodal. También en esta plenaria, después de la reforma de los estatutos, hemos empezado a estudiar la modificación de los reglamentos de la Conferencia Episcopal Española, la Asamblea Plenaria, la Comisión Permanente, la Comisión Ejecutiva, comisiones episcopales, que han de ser aprobados en la próxima plenaria de noviembre. Por eso les hemos empezado a trabajar ahora en este encuentro de junio, para continuar también en la permanente de septiembre. También, como se acordó en la última asamblea plenaria, se ha puesto en marcha el proceso de obligación del cumplimiento normativo, compliance, que además de las pautas ofrecidas para hacerlo en las diócesis, en algunas diócesis este asunto ya está puesto en marcha, incluso realizado, pero ahora nosotros ya hemos comenzado a dar los pasos para poner en marcha el cumplimiento normativo en la realización de la compliance dentro de la Conferencia Episcopal Española, es decir, de la sede de Añastro y de aquellas entidades que están directamente vinculadas a la Conferencia Episcopal Española. Después de aprobarse en la asamblea plenaria pasada las líneas de acción pastoral para el quinquenio 21-25, el diálogo mantenido y la incorporación de algunas de las propuestas que se hicieron en la plenaria, y sobre todo hemos incorporado también, como no podría ser de otra manera, a esta propuesta lo que decíamos al principio, el itinerario sinodal. Por otra parte, ya en nuestras líneas de pastoral, el acento del discernimiento y de la sinodalidad es una de las líneas claves de la propuesta, pero hemos incorporado de manera explícita la participación en el itinerario propuesto hacia el sínodo de los obispos
del año 2023, ¿no? Asamblea Sinodal de 2023, itinerario que comenzará de manera solemne en Roma en el segundo domingo de octubre y el tercer domingo de octubre en cada una de las diócesis de España. Está ya en la imprenta este texto y esperamos poderle enviar y hacer público en los próximos días. También dentro de lo aprobado en la última asamblea plenaria de la puesta en marcha de un servicio en la Conferencia Episcopal Española de asesoramiento, de ayuda, de coordinación de las oficinas diocesanas para la protección de los menores y prevención de abusos. Hemos convocado un encuentro para el próximo día 15 de septiembre de todos los responsables, o al menos algún miembro de estas oficinas de las diócesis, ¿no? Para comenzar ya este trabajo de coordinación, para escuchar las necesidades de estos grupos y en función de las necesidades de las oficinas, pues montar el servicio en la casa, para no montarle a priori, sino queriendo hacer ya un ejercicio de escucha de las necesidades, de la experiencia de este primer año de funcionamiento de las oficinas, de las sugerencias que podamos recibir de unos y otros, y el solo hecho de poder tener el encuentro y de conocerse las personas de unas oficinas y otras, sin duda, ya en sí mismo será valioso para la posibilidad de compartir experiencias, recursos, propuestas, personas, incluso a la hora de prestar este servicio tan importante en cada una de las diócesis. También se presentó por parte de la Comunión Episcopal de Medios y la dirección de la revista Ecclesia una reflexión sobre el trabajo de la revista y cómo poder seguir hacia adelante en un balance entre lo que es la presencia digital, la revista en papel que nosotros queremos potenciar y mantener, y al mismo tiempo la coordinación de lo que significa este esfuerzo de comunicación de la revista Ecclesia con las otras realidades comunicativas que dependen directamente de la Conferencia Episcopal. Otros temas del orden del día ha sido fijar el calendario para el año próximo. Es un calendario que viene condicionado por las dos convocatorias que hemos recibido de Roma. Hemos sido convocados a visita ad limina. Esto ha ocurrido también después de la plenaria. En este sentido, es una noticia recibida en las últimas semanas, que aunque ha sido pública, pero conviene también decirlo de manera formal, ¿no? Los obispos españoles acudirán a Roma a realizar la visita ad limina en el próximo mes de diciembre y enero. Vamos a ir divididos en 4 grupos. Un primer grupo participará en la visita ad limina en diciembre, la semana previa a la Navidad, y los otros 3 grupos acudirán en enero. Entonces hemos tenido que tener en cuenta esto para hacer algunos cambios en el calendario, lo mismo que decíamos antes respecto al itinerario sinodal. Por eso, por ejemplo, los ejercicios espirituales de los obispos, que habitualmente tienen lugar en enero, este año se han pospuesto para febrero. La asamblea plenaria, precisamente para poder acoger la reflexión de todos los trabajos del sínodo, la hemos puesto en la última semana de abril, ¿no? Y bueno, y luego ya el resto de las reuniones, la mensual de la Comisión Ejecutiva y las 3 reuniones que a lo largo del año tiene la Comisión Permanente. También ha sido una gran alegría para nosotros recibir la visita del obispo auxiliar de Lisboa y de personas de su equipo en orden a recibir información sobre los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en el año 2023, ¿no? Entonces hemos recibido información de cómo están preparándose. También nos han animado a que cuando se abra el periodo de inscripción animemos en las diócesis a poder hacer la inscripción cuanto antes para que no pueda ocurrir. En ese sentido, los jóvenes españoles pueden tener el riesgo de pensar, como Portugal está cerca, pues tomamos la decisión a última hora y acercarnos. Entonces ellos quieren asegurar esta previsión, pero sobre todo lo que han querido es hacer una invitación formal
para participar y al mismo tiempo recibir la experiencia, en ese sentido ya se ha venido trabajando en los últimos meses, de lo que se puso hace 10 años, ayer mismo se celebraba el 10º aniversario, se celebraba un acto en la Diócesis de Madrid para conmemorar el 10º aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada aquí en esta ciudad. No cabe duda de que la experiencia de la preparación de la jornada y del desarrollo de la misma pues es interesante ser conocida por el equipo organizador de Lisboa. Y así hemos recibido su visita, su información, y además de informar a la permanente, pues ya venían manteniendo y han mantenido reuniones de trabajo tanto con la Subcomisión de Juventud dentro de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida, como con la Diócesis de Madrid y su experiencia recibida. En el capítulo económico se han estudiado los balances y liquidación presupuestaria del Fondo Común Interdiocesano de la Conferencia para su aprobación en la plenaria de noviembre. Además, se ha recibido información sobre el estado actual de ábside, que integra COPEI 13, sobre las actividades de las comisiones episcopales y sobre distintos temas económicos y de seguimiento. En cuanto a los nombramientos, la Comisión Permanente ha aprobado los siguientes nombramientos: el de José María Albalat Aiguabella, laico de la Archidiócesis de Zaragoza, como nuevo director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. José María, además, es el delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis de Zaragoza y además trabaja en el servicio común que tienen todas las diócesis de Aragón. Juan José Toral Fernández, de la Diócesis de Guadix, como conciliario de la Federación Española de Puericantores. José Antonio Cano Cano ha sido renovado como conciliario general de la Acción Católica General. Concepción Santiago Alonso, laica de la Archidiócesis de Sevilla, presidenta nacional de la Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl. Javier Antonio Serra Casanova, de la Congregación de la Misión y de las Hijas, como asesor nacional de las Juventudes Marianas Vicencianas de España. Vicente Aldaver Izquierdo, laico de la Diócesis de Albacete, como presidente de la Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha. Dolores Loreto García Pi, miembro del movimiento Focolar y perteneciente a la Archidiócesis de Madrid, reelegida como presidenta general del Foro de Laicos. Y Javier Fernández Cil Plañol, laico de la Archidiócesis de Madrid, como presidente de la Acción Social Empresarial. Si recuerdan, en la anterior asamblea plenaria hablamos de la puesta en marcha de un trabajo sobre la pastoral del deporte. Entonces, lo que hemos hecho ahora, después de estas semanas, es hacer una encomienda al sacerdote de la Archidiócesis de Barcelona, Carlos Balbé Sala, de comendar los pasos para coordinar esta pastoral del deporte, primero casi para diseñarla, para recoger las experiencias que hay, porque experiencias tanto en congregaciones religiosas, en la propia escuela, en toda la gran cantidad de actividades deportivas que se realizan, o sea que en este sentido se trata de recoger, desde ahí también acoger la experiencia de otros países. En la Santa Sede es una propuesta pastoral que está muy impulsada y desde ahí pues ver desde el punto de vista organizativo si es precisa la creación de algún departamento específico en la propia conferencia que anime esta pastoral en función también del eco que vaya teniendo en las diócesis españolas y fundamentalmente, yo diría, en el mundo de la escuela, del asociacionismo infantil, de adolescentes y jóvenes, de la Iglesia, en fin, todo esto, ¿no? Es lo que hemos hablado y como se pueden imaginar, en el encuentro de los obispos también hemos dialogado sobre cuestiones de actualidad en este momento de la vida española y de la entrada en vigor de nuevas leyes, como por ejemplo la ley de eutanasia, de la preocupación por los diversos asuntos que nos llegan. Ayer mismo, por ejemplo, se presentó el informe de Cáritas, que tuvo su propia convocatoria de prensa, pero también nosotros nos hemos hecho eco y desde la experiencia de cada uno de los obispos en sus diócesis, después de haber presentado con motivo del Día del Corpus Christi las memorias de Cáritas de cada una de las diócesis, pues hemos experimentado cómo las consecuencias de la pandemia, que han tenido unas consecuencias gravísimas en los decenas de miles de personas que han fallecido, según nos dice el Instituto Nacional de Estadística, por encima de lo normal, que nos hablan de la problemática singular y dramática de las residencias de mayores, que nos hablan de las consecuencias económicas para muchas personas, pequeñas empresas, trabajadores
que han visto en riesgo, incluso que han perdido su propio trabajo. Esto ha tenido un eco, entre otras, en Cáritas Diocesana. Afortunadamente, otras organizaciones de la vida social y de la vida de la Iglesia también han tratado de responder a las necesidades que hemos visto, y esto también ha sido objeto de comentarios entre nosotros. Sin más, pues me abro a contestar a sus preguntas. Una cosilla antes, una pequeña errata en uno de los nombres en la nota de prensa. José María Albalat, es Albalat acabado en D, no en T. En la página web tenéis ya la nota de prensa y ahí ya está corregido, pero me parece que es importante decirlo bien. No sé si hay alguna pregunta o esta vez no tenéis ninguna pregunta, Laura, pero no. Jesús. A lo mejor no hay preguntas y nos vamos. Pues nada. Que es el día de San Juan. ¿Tomaríamos algo? Buenos días. Bueno, yo quería preguntar en primer lugar sobre uno de los temas que han tratado en la reunión, que es esa convocatoria el próximo mes de septiembre, ¿no?, de las oficinas contra los abusos. Precisamente estos últimos días el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil en una entrevista dijo que era insuficiente lo que estaba haciendo, porque él reveló que había sufrido abusos, dijo que era insuficiente lo que estaba haciendo la Iglesia, dijo que pidió más transparencia. También, por otra parte, expertos de la ONU han enviado una carta al Vaticano también pidiendo que la Iglesia no obstaculice, que se tomen más medidas. Bueno, pues quería preguntarle si en este sentido, pues qué tendría que decir y qué medida, y qué medidas van a adoptar. No sé si en esta reunión se va a hacer algo. Y luego, por otra parte, más allá de la reunión, quería preguntarle, aunque ya se han pronunciado los obispos catalanes que parecen a favor de los indultos, quería preguntar la opinión de la Conferencia Episcopal sobre los indultos. Y finalmente, el Gobierno va a prohibir a la Iglesia vender bienes de interés cultural, salvo las administraciones públicas. Pues también quería pedirle una valoración. Muchas gracias. Bueno, son tres temas mayores. Entonces, vayamos por partes. Hombre, el grado de suficiencia o insuficiencia, bueno, pues siempre es un nivel que podríamos decir siempre es mejorable, el grado de suficiencia. Ahora, francamente, me parece injusta la Carta de Naciones Unidas. Yo no sé si habrá en el mundo una organización que esté siendo mirada con tanta lupa y que haya dado una respuesta, tanto a escala global por el Papa Francisco, como a escala de montones de conferencias episcopales, en nuestro caso, lo que venimos haciendo, siempre con deseo de mejorar. Por eso queremos escuchar a las personas que han estado en estos meses especialmente preocupados de este asunto, a las experiencias que hayan podido tener. Como ya hemos comentado otras veces, muchas de estas oficinas en este tiempo no han recibido ninguna denuncia, ni actual ni del pasado. Otras sí, están viviendo esta experiencia, y en ese sentido todos podemos mejorar. Me extraña que Naciones Unidas, quizás lo haya hecho y no lo conozca, que Naciones Unidas se haya podido dirigir, por ejemplo, a la FIFA o al Comité Olímpico, pensando lo que en el campo del deporte se haya podido hacer en este campo, ¿no? O que la UNESCO, como otra agencia de Naciones Unidas, se haya podido dirigir al mundo de las escuelas, a ver en todo el mundo escolar, de todo tipo de escuelas, lo que haya podido hacerse, ¿no? En ese sentido, decir que bienvenidas sean todas aquellas comunicaciones que nos espoleen para que el grado de insuficiencia que podamos vivir mejore, pero al mismo tiempo nosotros estamos haciendo un camino, yo creo que especialmente animados y espoleados y a veces tirados de las orejas por el propio Papa Francisco, y desde ahí estamos tratando de dar respuesta tanto en el orden de la prevención, en el orden de la colaboración con las autoridades civiles para la denuncia de cualquier tipo de denuncia, de sospecha, de situación de la que somos conocedores, y de la atención a las víctimas en la medida en que en el diálogo que ellas han querido plantear con nosotros haya sido posible realizar, o bien que los propios
sentencias judiciales prevean. Por ejemplo, la propia Santa Sede acaba de hacer público hace unas semanas una renovación del libro sexto del Código de Derecho Canónico, en el que se tratan muchos asuntos diversos, no solo el de los abusos, pero el de los abusos se contempla de una manera especial, con el endurecimiento de las penas, con la previsión que se pueda incorporar a las sentencias que los propios tribunales de la Iglesia realicen en la atención a las víctimas de posibles cuidados o atenciones o indemnizaciones. Es decir, que los pasos, podríamos decir que cada vez que nos encontramos podemos dar noticia de algún paso nuevo adelante que se ha dado en este camino. Y en este sentido, nosotros creemos que vamos haciendo este itinerario. Insisto, los grados de suficiencia o insuficiencia siempre pueden ser juzgados, siempre, sin duda, en todos los órdenes de la vida, podemos mejorar. Segunda carpeta. Hemos dialogado entre nosotros de esta cuestión. En la comisión permanente forman parte de la misma 4 obispos de las provincias eclesiásticas de Cataluña, que se reúnen en la denominada Conferencia Episcopal Tarraconense, ¿no? Entonces, la misma historia, ¿no? Nosotros hemos recibido a portugueses aquí, ¿no? Y nos han recordado que Braga, una diócesis situada en el norte de Portugal, se titula que es la primada de las Españas. Tarragona figura también como la primada de las Españas. Y Toledo, decimos nosotros cardenal, al obispo de Toledo le decimos primado de España. Es decir, que tenemos una larga historia en Iberia, nos decía el obispo auxiliar de Lisboa, de vivir una relación que ha dado pie luego a 2 formas estatales. Portugal, en su momento el Reino de Portugal, Reino de Castilla y de Aragón, Reino de España, luego monarquía hispánica, Estado español, historia constitucional desde 1812 compartida con todas las nacionalidades y regiones de España, como dice ahora nuestra actual Constitución, ¿no? Y desde ahí hemos querido mantener un diálogo reconociendo, por una parte, el esfuerzo de los obispos de Cataluña por tratar de acompañar y discernir una situación que divide a la sociedad catalana y que de alguna forma estamos experimentando que también puede causar tensiones fuertes en la sociedad española. Hemos reconocido en nuestro propio diálogo que la prudencia pastoral que todos estamos llamados a vivir, la vivimos desde distintos contextos. Pero el que los contextos sean diferentes y eso en la prudencia pastoral se pueda expresar esa diferencia de los diferentes contextos no nos exime de tener unos criterios, ¿no? Unos criterios con los que poder iluminar al pueblo santo de Dios desde una distinción clásica en el propio Evangelio, que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que la propia sociedad tiene una autonomía a la hora de pensar cómo se organiza. Nosotros hemos querido resumir, no hemos hecho una nota oficial sobre esto, porque yo recojo el sentir de un amplio diálogo de más de 1 hora y media que tuvimos sobre el asunto, ¿no? Yo, para recoger ese amplio diálogo, he recordado una expresión del cardenal Newman, hoy beato Newman, que dice que para buscar algo que ha salido tanto y que en la propia nota de los obispos catalanes aparece, digo que ha salido tanto estos días, ¿no? Concordia, reencuentro, la posibilidad de caminar juntos, ¿no? Pues el cardenal Newman, precisamente cuando habla de situaciones de dificultad y la importancia de buscar un camino de encuentro, habla de la necesidad de cultivar la verdad, la humildad y la caridad. Pues desde la propia nota de los obispos de Cataluña, que es muy sencilla, que es un párrafo dentro de una nota más grande, yo creo que es importante que la verdad se relacione con la propuesta que los propios obispos de Cataluña hacen de diálogo. Y para que el diálogo no sea una palabra vacía, una palabra hueca, esta mañana escribe en la tercera de ABC don Jesús Sanz una carta y habla de palabras huecas o sin sentido, hace falta que el diálogo, y en este sentido la Iglesia tiene una referencia inexcusable al hablar de diálogo, ¿no? Que es la carta encíclica de Pablo VI, Ecclesiam Suam,
no sé si es carta encíclica o carta apostólica, ahora lo dudo, Ecclesiam Suam de San Pablo VI, ¿no? Al igual que una referencia que hace el Papa Francisco cuando habla de su propuesta de discernimiento, ¿no? Que es que la verdad, el logos, el diálogo, tiene que incorporar la escucha del otro, el caer en la cuenta de aquellos aspectos en los que estamos de acuerdo, nombrar también los aspectos en los que no estamos de acuerdo y abordar esos aspectos en los que no estamos de acuerdo desde un marco compartido. Entonces, la verdad, la invocación de la razón, del diálogo, y no solo de la emoción o del sentimiento. La verdad de una gozosa y fecunda historia compartida, y la verdad también de una insatisfacción que muestran un numeroso grupo de catalanes sobre la situación de Cataluña en su relación con el resto de España o en su relación, algunos dirían, fuera de España, ¿no? Lo importante en este discernimiento es valorar esa insatisfacción y si ver en qué medida esa insatisfacción responde a argumentos legítimos o en qué medida sea una insatisfacción interesada. Seguramente haya de las dos cosas, ¿no? La humildad pide esa escucha de la que decíamos antes y también la humildad, traducida en una categoría política o social, pide respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto. No podemos olvidar que los obispos catalanes en su nota, los obispos de las iglesias que peregrinan en Cataluña en su nota, nos dicen que es necesario algo más que la aplicación de la ley, pero dicen que es necesaria la aplicación de la ley. Que es necesario es la misericordia y el perdón sinceros, pero respetando la justicia. Y en este sentido, este respeto al orden jurídico en su conjunto es una actitud humilde, diría yo con las palabras del cardenal Newman, que hemos de pedirnos todos y que nosotros hemos de solicitar también a los actores políticos en un ejercicio clave de esa humildad, que es el reconocimiento de un ordenamiento jurídico que los propios españoles, incluidos los españoles de Cataluña, nos hemos dado en la propia Constitución y el Estatuto de Autonomía. Porque cuando se juzgaron los acontecimientos ocurridos el 1 de octubre, no hay que olvidar que ocurrieron antes también los acontecimientos de septiembre, en el que las actuaciones dadas por la Generalidad de Cataluña y por el Parlamento de Cataluña, pues también pusieron en cuestión la propia legalidad catalana, el Estatuto de Autonomía y el mismo reglamento del Parlamento de Cataluña. Además de la verdad y de la humildad, precisamos cultivar la caridad. La caridad que planteamos nosotros como caridad, desde luego la justicia de la que hemos hablado, la referencia en este diálogo que es tan necesario en este momento al bien común. Y en la referencia al bien común, ¿cómo no? Hay que pensar también en la situación de los más débiles. Yo creo que este coloquio, este diálogo, respecto de una situación complicada que vive la vida española y que no podemos negar, no puede hacerse olvidando las consecuencias que pueden tener de cualquiera de las decisiones que se tomen a las personas que peor lo pasan en cualquier lugar de la realidad española, de la nación española, en sus diversas nacionalidades y regiones, ¿no? Por eso es tan importante tener en cuenta la justicia, el bien común, la situación de los pobres. Como el propio Papa Francisco nos dice en Fratelli Tutti, es necesario para este diálogo el cultivar la amistad civil. Y precisamente para cultivar la amistad civil, los actos de generosidad, de acogida de unos y otros, pues seguramente sean importantes. Lo que ocurre es que los obispos catalanes también nos dicen en su nota que hay que imaginar una solución satisfactoria que se aleje de actitudes inamovibles que no ayudan a construir armónicamente la sociedad. Ahora que ya los indultos se han producido
y que las personas indultadas han salido a la calle y han hecho manifestaciones, tendríamos que subrayar este aspecto de que las actitudes inamovibles no ayudan a construir armónicamente la sociedad. Ayer el mismo ministro Iceta hablaba en el Congreso de los Diputados de fraternidad, que también es algo de lo que el Papa Francisco nos habla en Fratelli Tutti. Pero la fraternidad supone filiación y paternidad. Supone, de alguna forma, poner en diálogo lo que el Papa Francisco le dijo al presidente Sánchez en su visita a Roma, lo que significa el desarrollo del país, la consolidación de la nación y la construcción de la patria. Y cómo poderlo hacer esto, es decir, significa el reconocimiento de una historia compartida, de un marco legal, de unas legítimas propuestas que nuestra Constitución pensamos que reconoce, de plantear una organización distinta. Pero esa organización distinta ha de hacerse respetando los procedimientos y las pautas que la propia Constitución compartida por todos nos ofrece. El Papa Francisco también dice en Fratelli Tutti, no podemos construir todo desde cero. En este sentido, queridos amigos, diría yo que se mezcla en la situación española las dificultades propias vividas a lo largo de la historia de España, podríamos decir, del encaje de todas las nacionalidades y regiones, con un momento cultural singular, que es un momento cultural relativista, que es un momento cultural marcado por la emoción, por el sentimiento, que es un momento cultural en el que se subrayan las identidades y se vive una particular cultura de la cancelación, como si lo vivido anteriormente no significase nada. Y además de la cultura de la cancelación, se vive una particular propuesta constructivista, para lo cual hay que deconstruir. Pero esto no solo ocurre en relación a la nación, las nacionalidades, las regiones, sino que se vive en antropología, que se vive en educación. Las propuestas pedagógicas que ahora se están discutiendo con motivo de la LOMLOE, pues tienen estas tensiones, ¿no?, entre lo que se construye como desde cero, en una especie de adanismo, y aquello que, por supuesto, admite que las cosas puedan ser reformadas. La Constitución a la que yo me he referido tantas veces no es un dogma. Nosotros no consideramos que la Constitución sea como las tablas de la ley, pero sí que marca un campo de juego para que incluso su propia modificación, incluida la modificación radical, sea planteada en los propios términos que la misma Constitución establece. Por otra parte, hablábamos también entre nosotros que los desafíos y proyectos comunes que vive hoy la Unión Europea y singularmente después de la pandemia, los desafíos y proyectos comunes de la globalización nos piden organizar la comunión de las diversas nacionalidades y regiones que dan forma a la nación española. En este sentido, la llamada que los obispos catalanes hacen al diálogo, a la aplicación de la ley, a la justicia, a romper con actitudes inamovibles, nos parecen actitudes valiosas y que seguramente para crear el clima en el que estas actitudes inamovibles puedan removerse es necesaria alguna manera de cultivo de la amistad civil, de la fraternidad. Es evidente que nosotros también, cada vez que se habla de medidas penitenciarias y de medidas de gracia, no podemos menos, en esta casa hay un importante departamento de pastoral penitenciaria, el recordar también a otros miles de internos, como se dice en la terminología carcelaria, que habitan las cárceles de España y que también a la hora de pensar en su posible rehabilitación, como el propio Código Penal puede plantear, el derecho penal plantea, pues ha de siempre convocarnos a todos, ¿no? Los desafíos y proyectos comunes que vivimos en España, que vive Europa, que vive nuestro mundo, nos piden de una u otra manera vivir la comunión. La Iglesia
es maestra en vivir una comunión que al mismo tiempo es católica y particular, que es universal y que es local. Por eso la comunión de las diversas nacionalidades y regiones, para dar forma así a la nación española en esta hora de la historia. Segunda carpeta. La tercera, el patrimonio. La tercera carpeta es la del patrimonio. Bueno, la verdad es que una vez más yo tendría que decir que yo, primera confesión de parte, no he leído el texto. Solo tengo las referencias de prensa, las referencias de su pregunta. No ahora, la había recibido antes. Pero me sorprendería que se hablase de que solo los bienes de interés cultural de la Iglesia fueran los inalienables, porque bienes de interés cultural hay muchos en España. Es verdad que seguramente la mayoría sean de la Iglesia, pero no todos. Segundo, esta es una situación en la que ya, por ejemplo, en los bienes muebles ya se produce, es decir, en España nadie puede vender una imagen de una iglesia sin la autorización explícita de la comunidad, de la Consejería de Cultura de la comunidad de turno. Y en la mayor parte de las comunidades autónomas esto ya está regulado, que solo podrían venderse también a las administraciones públicas, otros no. Es decir, que... Pero aceptemos que pudiera darse esta declaración de inalienabilidad, de que fuesen inalienables, es decir, que no pudieran enajenarse, salvo a las administraciones públicas. Entonces, yo digo que eso tiene que tener un doble correlato. Un bien, si no puede ser enajenado, tampoco puede ser embargado. Y un bien, si solo puede ser enajenado, porque se considera que es bien de interés cultural y solo puede ser enajenado a las administraciones públicas, las administraciones públicas con esta decisión reconocen o deberían reconocer su compromiso de colaborar al mantenimiento de estos bienes, cosa que por otra parte ya está así declarado en la vigente ley del patrimonio y en las que existen en las comunidades autónomas, pero que a veces cuesta bastante trabajo que este compromiso de que los bienes de interés cultural, las administraciones públicas colaboren en el mantenimiento de los mismos, porque por otra parte, nosotros, yo lo digo mi propia experiencia en Valladolid, que tenemos declarados bienes de interés cultural en templos unas cuantas decenas y otros que están catalogados, prácticamente todos catalogados y sus bienes muebles por la propia comunidad autónoma. Nos encontramos con la siguiente perplejidad. Algunas veces, evidentemente, si hay una gotera, si hay cualquier tipo de problema, hay que abordarlo. Las administraciones públicas no pueden colaborar, aunque tengan un compromiso de colaboración. Pero, sin embargo, precisamente por ser bienes de interés público, ponen unos requisitos que cumplir los requisitos hace que te hayas gastado el presupuesto antes de que el primer albañil haya colocado la primera teja. Porque hay que hacer un informe sobre si afecta a los pájaros, porque hay que hacer un informe sobre si la arena que se va a utilizar es compatible con la arena del siglo XVI de ese edificio, porque hay que hacer una serie de... hace falta una serie de requisitos que ciertamente complican las cosas. Evidentemente, nosotros no es que digamos que no haya que haber requisitos, precisamente para mantener un bien de interés cultural hace falta cuidarle y no vale cualquier restauración, eso es evidente. Pero si decimos es de interés público, no se puede enajenar, al único al que se puede enajenar es la propia administración del Estado, que luego es quien te da licencia, o te autoriza o no te autoriza el que puedas construir. Hombre, no se puede ser juez y parte, salvo que haya un buen deseo. Por otra parte, no creo yo que haya ningún obispo de España que se le ocurra vender su catedral, ningún párroco de las 22.000 parroquias de España que piense en vender su parroquia. Sería... lo último, pero tampoco podemos dejar de reconocer que en la España vacía, en la situación de montones de edificios, templos y ermitas que hay en lugares donde la población es muy escasa, la Iglesia, pero también la sociedad española, porque muchos de ellos son bienes catalogados y algunos bienes declarados de interés cultural, tenemos un problema y necesariamente yo diría, y con esto concluyo, que nuestro deseo de colaboración
para que los bienes de interés cultural puedan servir al interés de la cultura en España, y por supuesto aquellos bienes de interés cultural que sean templos puedan servir primariamente a la celebración del culto católico y al encuentro de la comunidad cristiana, pues ni que decir tiene que estamos dispuestos a esta colaboración. Pero, como siempre digo en estos casos, ni privilegios ni discriminaciones. Jesús. Sí, hola, buenos días, gracias. Me encanta escucharle. El problema es que luego tenemos que traducir, y a mí no me ha quedado claro qué opina la Conferencia Episcopal sobre la concesión de los indultos. No sé si al resto de mis compañeros. Por un lado, si podríamos apreciar, y ya que... Sí. Lo que quieres es un titular que te diga sí o no. No, lo que quiero es un titular. Sí. Diga usted lo que quiera. ¿Sí o no? Sí o no. Pues mira, los indultos ya se han producido. Entonces ya la opinión. Yo he hecho una reflexión en la que digo, nosotros hemos querido hacer un ejercicio también en la Conferencia Episcopal, en la que formamos parte obispos de diversos lugares de España, con diversas sensibilidades y con diversas opiniones sobre cómo podría organizarse la vida política y social, que yo francamente estoy muy contento del ejercicio de diálogo y de comunión expresado en estos días. Y que nosotros hemos querido profundizar en lo que la propia nota de los obispos catalanes han dicho, para desde esa nota extraer unas consecuencias que seguramente ponen acentos distintos de lo que la primera lectura de la nota dice. Pero nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo, estamos por la aplicación de la ley, estamos porque se respete la justicia, lo cual supone el respeto de la división de poderes, estamos porque no haya actitudes inamovibles, y estamos porque se genere un clima de amistad civil y de fraternidad que haga posible que abordar un asunto cada vez más enquistado y que ha ido creciendo y se ha hecho un problema en el interior mismo de la sociedad catalana y en el conjunto de España, poder abordarlo. Pero no se puede resolver solo desde el sentimiento. No vale decir yo me siento esto o lo otro. No vale ni para la identidad nacional ni para la identidad antropológica. No vale decir yo me siento y me cambio el DNI. No se puede elevar el sentimiento a categoría jurídica. Las categorías jurídicas tienen sus propias reglas del juego y en ellas prima el logos. Y la palabra diálogos tiene logos. Y ese es el esfuerzo que nosotros nos pedimos también a nosotros, ¿no? Y una referencia del logos es el respeto al ordenamiento jurídico vigente. De acuerdo, no vuelvo con eso. Quería una pequeña reflexión, porque la compi me ha quitado las 3 preguntas que tenía, en realidad, sobre el viernes. Mañana entra en vigor la ley de la eutanasia. Han hecho nota en su día, han hablado suficientemente, pero me gustaría que pensase qué va a pasar, qué cree que puede pasar a partir de mañana. Y luego una mini reflexión, lo que no sé si es el momento, acerca de la dimisión de Marx, del cardenal Marx, y lo que puede suponer de cara al futuro en otros contextos, también en el español. Gracias. Bueno, la ley de eutanasia, ya hemos, como bien dices, nos hemos mostrado nuestra opinión con insistencia, ¿no? Nos parece una mala noticia. Creemos que lo que va a ocurrir es que se pone en marcha lo que, incluso en el seno de la experiencia vivida en otros países de Europa, se llama la experiencia del plano inclinado. Es decir, de ir empezando por una propuesta quizás en los primeros días, incluso veamos en los medios muchas personas que dicen querer acogerse a este derecho, un derecho perplejo, porque el propio sujeto del derecho resulta que se le elimina o pide su autoeliminación para ejercitar un mismo derecho, y desde ahí el riesgo de que muchas personas, incluso que puedan considerarse una carga para las propias familias, pues vivan como una presión añadida. Tampoco creo yo que pueda haber una marea de peticiones del derecho a la eutanasia. También creo que va a haber en el mismo registro donde se pueden inscribir las declaraciones anticipadas en las que se pide
que la eutanasia pueda ser practicada a una persona en determinadas circunstancias, que también va a haber personas que van a hacer su declaración anticipada diciendo que no desean que sea así, que desean otra atención, una atención tanto médica como espiritual a la hora de poder abordar los momentos finales de la vida, a los que hay que atreverse a mirar de frente, porque desde ahí también están todos los interrogantes y preguntas sobre el sentido mismo de la vida. Desearía también que a partir de este momento creciera en España un movimiento fuerte de promoción de la vida, de defensa de la vida, de los cuidados paliativos. Deseo, como no, mucho que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran entrar en este proceso. Pero no solo de los sanitarios, sino que deseo que se respete la decisión de entidades cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran, esta es una zona, un lugar donde se pone por delante la dignidad de la persona, donde se pone por delante los cuidados, donde habréis de saber que esta es una zona libre de eutanasia. Deseamos que también se respete esta opción, como ya se han manifestado diversas organizaciones de la Iglesia que tienen hospitales y que tienen residencias de mayores, que se respete la opción de la institución y de las personas que están residiendo en estas instituciones, a decir, estamos en una zona donde priman los cuidados, en una zona libre de una muerte provocada, porque la muerte, el provocar la muerte, no puede ser nunca una referencia social para solucionar los problemas, para solucionar el sufrimiento. Lo del cardenal Marx, perdona, Jesús. Bueno, yo creo que en la carta del cardenal Marx se mezclan, digo en su argumentación, por una parte la situación de Alemania, su propia experiencia de camino sinodal, por otra la realidad de los abusos. He de reconocer que esa mezcla me sorprende un tanto. Y luego yo creo que la respuesta que ofrece el Papa es animando a seguir adelante y a poner en práctica desde el Papa Francisco las dos referencias importantes sobre los dos asuntos. El Papa Francisco ya escribió una carta a los obispos de Alemania en el que daba unas pautas y mostraba su preocupación por algunos derroteros del itinerario sinodal vivido en Alemania, y por otra, como no, el propio Papa Francisco pues invitaba en el asunto de los abusos a dar todos los pasos que fueran necesarios en las diócesis de Alemania, en algunas incluso que estaban en visita apostólica en esos mismos días. José María, de Valpotro. Buenos días. Yo quería preguntar una cuestión que ha mencionado ligeramente, y es la presencia del obispo auxiliar de Lisboa, me parece, en la asamblea. Quería saber qué preparativos hay por parte de la Conferencia Española de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, y si hay algún tipo de iniciativa que se vaya a poner en marcha. Sí, en este momento nuestro principal camino de preparación de lo de Lisboa tiene una etapa previa en la que van a participar también muchos jóvenes portugueses, que es el encuentro en Santiago de Compostela el verano próximo. Entonces, en este sentido, nuestro acento ahora tiene mucho que ver con seguir animando la pastoral de juventud, que tiene la pauta de Christus Vivit, la exhortación del Papa después del sínodo sobre la pastoral de los jóvenes. Y en este sentido hay una propuesta de peregrinación, una propuesta de hacer camino juntos, que tiene una etapa, que es Santiago de Compostela, y que tendrá luego otra etapa, que es Lisboa. De hecho, los jóvenes, va a haber un grupo numeroso, así nos lo anunciaron los que vinieron desde Portugal, desde Lisboa, que querrán hacerse presente en esta peregrinación europea de jóvenes, PEG 2022, en Santiago de Compostela, precisamente para animar a los jóvenes españoles y otros jóvenes europeos que participen, Dios mediante, esperemos que la pandemia posibilite una participación masivísima, pues vivir este encuentro. Por otra parte, se nos ha dicho que la fase de inscripción seguramente comience en la Pascua de este año próximo, del año
22, ¿no? Entonces, también desde ahí nosotros invitaremos a las diócesis a, teniendo en cuenta esta doble referencia, este camino con un alto en Compostela para luego continuar haciendo antes pues la vida en medio de las diócesis, la vida cotidiana de los adolescentes y jóvenes españoles, pues prepararse así para en Lisboa. En los días de la semana previa, los hermanos portugueses quieren que los días previos a lo que es la jornada con el Papa en Lisboa sean vividos también en Portugal, ¿no? De tal manera que, bueno, pues hagamos también este ejercicio de salir de nosotros mismos y sobre todo de experimentar la hospitalidad. Ya nos comunicaron cómo hay ya montones de familias en las diversas diócesis de Portugal que están ofreciéndose para acoger, para ser hospitalarios con los que lleguemos de otros sitios. Entonces, en este sentido, el cultivo de la peregrinación, de la importancia de salir de sí mismo y de dejarse sorprender por la hospitalidad, pues serían acentos que ya nuestra pastoral juvenil está promoviendo, que va a tener ahora, en los meses previos a la PEG en Compostela, un acento especial, y desde ahí ya casi como sin solución de continuidad, la propuesta lisboeta. José Beltrán. Una pregunta fácil. ¿La visita al Límina es porque toca, porque la propone el Papa, porque la piden los obispos españoles? Toca y requete toca, porque en principio la visita al Límina es cada 5 años. Entonces ya desde la última visita al Límina han pasado 7 para 8. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos recibido, ya no sé si lo habíamos comunicado esto, el año pasado una posibilidad de que la visita al Límina, cuando digo el año pasado me refiero antes de la pandemia, de que la visita al Límina fuera en noviembre de este año. Después se nos comunicó que con motivo de la pandemia se suspendían, se ponían en suspenso las visitas al Límina. Y ahora hemos recibido ya la comunicación y la convocatoria formal a través de la Anunciatura y hecha por la Congregación de Obispos de participar en la visita ad limina. Es verdad que en la organización de las visitas ad limina, precisamente para tratar de recuperar el tiempo perdido en este año de pandemia en el que las visitas ad limina han estado suspendidas, va a tener una agilidad mayor, ¿no?, a la hora de las visitas a los dicasterios, el informe que pueda hacerse, que antes eran provincias eclesiásticas, cada una de ellas, ahora las provincias eclesiásticas que se agrupan en cada uno de los 4 grupos de la visita presentarán una relación única, aunque todas las diócesis tenemos que hacer de aquí a octubre nuestro informe de toda la vida de la diócesis de estos últimos 7 años, según un cuestionario que nos ha sido enviado. Entonces, hay que hacer el informe para que en los distintos dicasterios romanos dé tiempo a poder estudiar diversos aspectos del informe y en ese diálogo que se mantiene en las congregaciones, me cuentan los que han estado en otras visitas ad limina, para mí será la primera, si Dios quiere, pues poder decir, pero también responder, porque podemos ser preguntados sobre aspectos que aparezcan en los informes. Pues muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Pues muchísimas gracias a todos. Con esta rueda de prensa terminamos creo que hasta después del verano, si Dios quiere. O sea que descansen, que tengan buenas vacaciones, que las tengan largas, que las aprovechen. Nada más. Buenos días. Buenos días.